Listo. Buenos días, tardes o noche, chicos. Vamos a comenzar con nuestro ejercicio final del segundo parcial, ¿vale? Entonces ya les mandé plantilla e instrucciones a la plataforma de WhatsApp. La pueden descargar desde ahí. Entonces, una vez que lo hayan descargado, pues comenzamos con las instrucciones, ya que la primera instrucción que tienen en su cuaderno les pide abrir dicho ya y pues realizar los puntos siguientes. El primer punto lo tenían escrito a lápiz o pluma en su cuaderno y los demás se los envié yo a WhatsApp, ¿vale? Entonces, pues voy a comenzar a abrir estos documentos y a empezar a trabajar con esa plantilla. Voy a desactivar mi cámara y voy a iniciar con las instrucciones. Voy a compartir mi pantalla para que puedan observar cada uno de mis movimientos y cualquier duda, pues recuerden es un video y pueden regresar el video en cualquier momento. Lo primero que voy a hacer es abrir mis instrucciones, ¿vale? Aquí tengo mis instrucciones, ¿ok? Y también voy a abrir mi plantilla. Se las envié con el nombre de práctica final segundo parcial. Al último vamos a guardar esta práctica con otro nombre, así que pues no es tan importante este nombre inicial. Vamos a comenzar. Aquí tenemos dos hojas, la primera nombrada control, la segunda nombrada viáticos. Entonces, vamos a trabajar primero en la hoja de control, vamos a revisar la primera instrucción que tienen en su libreta y vamos a efectuarla. La primera instrucción, ahorita yo me di a la tarea de escribirla, dice lo siguiente: en una columna rotulada como fecha de último pago, al final de la tabla de la hoja control, calcula dicha fecha, teniendo en cuenta la fecha de compra y el número de cuotas mensuales establecidas para cada crédito. Algo bien interesante es lo que nos regala esta instrucción. Nos explica que el número de cuotas son mensuales, entonces eso nos ayuda a ordenar nuestros datos y hacer la función más eficiente. Cuando digo función, me refiero a una fórmula, ¿ok? Entonces lo que van a hacer es colocar su cursor aquí en el rótulo total de cuotas y van a copiar el formato. Y ese formato lo van a pegar en la celda de a un lado, ¿vale? En donde vamos a colocar el otro rótulo. Entonces, ¿cómo van a pegar? Pues solamente seleccionando la celda. Dándole un clic a la celda, se pega el formato y van a escribir en esa celda el rótulo fecha de último. Entonces, para último pago, vamos a calcularla con la fórmula siguiente. Es igual y vamos a utilizar la fórmula fecha.mes. Así se llama esta fórmula, así la pueden colocar tal cual. Abren un paréntesis y van a utilizar primero la fecha inicial. Aquí nos dice nuestro panel. Entonces, la fecha inicial va a ser la fecha de compra. Y eso, ¿vale? Va a ser la fecha inicial. Les dice este panel, este pequeño cuadro de diálogo, que coloquen una coma para pasar al siguiente dato, que son los meses. Recordemos que el número de cuotas habla o es mensual. Entonces, vamos a colocar el número de cuotas, el únicamente nos va a dar el resultado. Llenar la columna, ¿vale? Ya sea que utilicen el autorrelleno o
utilicen ahorita, vaya, cómo lo pueden hacer, utilizando el comando o utilizando la herramienta. Son números. Regresó, ya seguimos bien. Ahora, nuevamente lo repito, vamos a aplicar un formato de fecha a toda esta información. Deben de seleccionar la columna. Van a darle clic derecho y van a buscar la herramienta formato de celda. Aquí en este cuadro de avanzada van a buscar la opción de fecha y van a buscar una fecha corta. Pues yo la tengo al inicio y esa es la que voy a darle. Si ustedes tienen otra fecha, busquen esta. Busquen una fecha corta, ¿vale? En donde aparezca el día, el mes y el año. Le damos a aceptar y automáticamente nos da o nos corrige nuestra información, dándonos este formato de fecha. Así se ve mucho mejor la información y ahora sí es fácil de entender. Con esto estaríamos terminando este primer punto, esta primera instrucción. Vamos a continuar con la siguiente. Nos dice que en la hoja nombrada como viáticos se lleva a cabo un control de los gastos generados por dicho concepto, generado por los viáticos, ¿verdad? Para realizar los cálculos correspondientes, pueden modificar la plantilla a su conveniencia, agregar columnas o realizar cálculos. Vamos a checar qué es lo que debemos de hacer. Vamos a revisar primero la plantilla de viáticos, donde se nos da el control de gastos por viáticos. Tenemos el nombre y el apellido de nuestros empleados. Tenemos la dependencia, la fecha de ingreso, ¿vale? El número de cobro. Y aquí tenemos datos muy importantes para esta situación de los viáticos. Tenemos la fecha de salida y la hora de salida, la fecha de llegada y la hora de llegada, ¿vale? Y pues tenemos dos rótulos en blanco. Entonces vamos a tener que calcular, suponiendo, esos dos rótulos. Vamos a revisar la siguiente instrucción. En esta solamente les pide que ustedes revisen la información. En la siguiente instrucción ya nos pide elaborar algo. Nos dice que ingresemos en la celda J1 el valor del viático por hora efectuada y siendo este el mismo de 20 pesos. A lo mejor ustedes no tienen este signo, a lo mejor ustedes tienen esto, ¿vale? Una S mayúscula, una diagonal y un punto. Bueno, pues esto es exactamente el símbolo de pesos, ¿ok? Entonces, mucho cuidado, por favor, a eso se refería ese símbolo. Quiere que agreguemos 20 pesos, pero no debes de agregar el signo de pesos. Eso lo vas a hacer después. Lo vas a hacer aplicando el formato de moneda, el símbolo de pesos y los dos decimales. Entonces vamos a la planilla, buscamos la celda J1 y vamos a darle en la celda J1 el número 20. Vamos a dar Enter y regresamos a la celda J1. Ahora, ya que regresamos a la celda J1, damos clic derecho y buscamos la herramienta formato de celda. Buscamos la opción moneda. Buscamos el símbolo de pesos, es el primero. Le damos posición en decimales 2. Y al terminar, escribimos aceptar. O bueno, le damos en el botón aceptar. Así quedó nuestra cantidad. Lo único que deben corregir ustedes es el color, ya que debe de ir de color negro, ¿ok? Y bueno, con esto estaríamos terminando esta instrucción. Ahora vamos a continuar con la siguiente. Nos dice, basándonos en los datos registrados en dicha tabla, calcula las horas totales de viáticos realizadas por cada empleado. Vámonos a la
plantilla y vamos a calcular esta columna. Las horas totales en las que estas personas viajaron y pues que vamos a tener que cubrir sus viáticos. Vamos a empezar con Juan. La fórmula que deben ingresar es la siguiente. Acerco un poco mi pantalla. Van a escribir es igual y aquí vamos a utilizar la fecha de salida y la fecha de llegada. ¿Ok? Vamos a utilizar también la hora de salida y la hora de llegada. Primero, vamos a abrir un paréntesis, ya que vamos a abrir varias operaciones. Vamos a buscar la fecha de llegada de Juan y la vamos a seleccionar. A esa fecha de llegada le vamos a restar la fecha de salida, ¿vale? Y ese va a ser nuestro primer procedimiento. Cerramos el paréntesis para dividir estos procedimientos. Eso a su vez lo vamos a multiplicar por 24, ¿ok? Ya que van a ser las horas transcurridas de un día, ¿no? Sabemos que el día tiene 24 horas, por eso utilizamos esa cantidad. Y a eso le vamos a sumar a su vez, ¿vale? Le vamos a sumar la diferencia. Entonces abrimos un paréntesis. La diferencia de la hora de llegada y la hora de salida. Entonces vamos a seleccionar la hora de llegada de Juan y le vamos a restar para obtener la diferencia la hora de salida. Cerramos paréntesis y con esta fórmula que visualizan van a obtener las horas totales que deben de pagarle a Juan. Damos Enter y automáticamente nos da las horas totales, que son 26 para Juan. Lo que pueden hacer a continuación es autorrellenar la columna con su herramienta o con el comando Control J y automáticamente les van a dar las horas totales de los viáticos de cada uno de sus empleados. ¿Vale? No está tan difícil, solo es muy importante escribir bien la fórmula, ¿ok? Ahora, mucho ojo, por favor. Ya en cuanto a el resto, solito lo hace Excel, porque de repente pues van a salir a una hora, van a llegar a otra hora, van a salir a las 21 horas, van a llegar a las 14 horas, ¿vale? Entonces pues es mucho tiempo de diferencia, salen en la noche, llegan en la mañana o en la tarde, y eso hace que se convierta en una cantidad negativa. Todo eso lo hace por automático Excel. Ya no necesitamos andarle indicando que aquí va a haber unas restantes, entonces eso lo hace automáticamente Excel. Nos vuelve el trabajo muchísimo más simple, ¿ok? Solo mucho ojo con la fórmula que están utilizando. Vamos a continuar con las instrucciones, ¿vale? La siguiente instrucción dice calcular la columna importe tomando en cuenta la cantidad de horas obtenidas y el precio establecido por hora. Bueno, vamos a recordar que el precio establecido por hora es de 20 pesos. Y nosotros pues vamos a calcular el importe de cada empleado. Empezamos con Juan. Para dicho importe vamos a ocupar la fórmula es igual total de horas por el valor del viático. Antes de darle Enter, es muy importante que ustedes este valor de viático lo coloquen por predeterminado para que puedan seguir utilizando la opción de autorrelleno. Deben de hacerlo. ¿Cómo lo van a hacer?
ya lo habíamos visto anteriormente, van a colocar, ¿vale? Aquí los signos de peso para que la computadora reconozca que siempre va a ser la columna o la celda J1. Entonces damos Enter y ahora sí podemos rellenar el resto de las columnas. Cuando rellenemos, vamos a revisar solamente que siga seleccionando la celda J1 para que pues no exista ningún error. Corroboro que en todas cambió, ¿vale? El total de horas, pero siempre permaneció la celda J1. Ahora, si les da estos dos datos como a mí, muy fácil, solo deben de ajustar el ancho de la columna. En inicio tienen la opción de formato y pueden darle ancho de la columna y buscan la herramienta autoajustar ancho de la columna para que ahora sí les dé las cifras totales o reales, ¿vale? Entonces, con esto estaríamos terminando la siguiente instrucción. Como pueden ver, estamos avanzando rápido, no nos vamos a demorar mucho. La siguiente instrucción dice, al final de la tabla, en una columna rotulada como código, se debe mostrar un código identificatorio para cada empleado. El mismo se formará de la siguiente manera: los dos primeros caracteres del apellido más los dos primeros caracteres de la dependencia y por último los dos últimos dígitos del número de cobro. Y nos da un ejemplo, aquí nos muestra un ejemplo, aunque no vamos a entender ese ejemplo si no estamos en la hoja de viáticos. Vamos a revisar el ejemplo que tenemos aquí en nuestras instrucciones con este de hoja de viáticos. Recordemos que queremos hacer un código para cada empleado y ese código lo que va a llevar son los dos caracteres del apellido, es decir, va a llevar la S y la E del apellido, ¿no? Va a llevar los dos primeros caracteres de la dependencia, en este caso es la B, la V y la E. Y por último, los dos últimos caracteres del número de cobra, que es 01. Y bueno, si ustedes observaron bien, utilizaríamos la C, S y la E, la V y la E, y 01. Y es exactamente el ejemplo que tenemos aquí. SE, VE, 01. Entonces, lo que ustedes pueden pensar es, pues fácil, ¿no, profesor? Rótulo la columna y escribo su código. SE, VE, 01. Pues no, chicos, así no se hace el código. Lo vamos a hacer de la misma manera con una fórmula. Primero vamos a rotular la columna. Entonces, para eso vamos a copiar el formato de la celda de un lado y vamos a escribir el rótulo de esta columna y el rótulo es código. Vamos a empezar a calcular el código de cada uno de los empleados. Aquí la fórmula está muy extensa, así que mucho ojo. Empezamos la fórmula con es igual y escribimos mayúscula, ¿ok? Esta es para que los datos nos salgan o aparezcan en mayúsculas. Abrimos nuevamente un paréntesis y dentro de este paréntesis vamos a buscar otra fórmula que se llama concatenar, ¿vale?
para obtener, en este caso, los datos que queremos. Pero como no queremos todo el apellido, toda la dependencia o todo el número de cobro, vamos a tener que extraer solo ciertos elementos. Para ello, nuevamente abren paréntesis y escriben la fórmula extrae es la fórmula, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a empezar a trabajar con esta fórmula. Abrimos nuevamente un paréntesis y nos pide colocar el texto que deseamos utilizar. Nosotros deseamos utilizar el apellido del empleado, pero no queremos todos los datos del empleado. Escribimos una coma. Número de posición inicial. El número de posición inicial va a ser 1, porque queremos iniciar desde la primera posición, ¿ok? Le damos coma y te pide el número de caracteres. ¿Cuántos caracteres vas a tomar? Solo voy a tomar los dos primeros, que es la S y la E. Escribiendo el número 2 y ahora sí proceden a cerrar el paréntesis, ¿vale? Ya tienen los primeros dos datos del código. Ahora vamos a darle punto y coma, coma, y nuevamente vamos a pedirle a nuestra computadora extraiga otros datos. Entonces buscamos la opción de extraer o extrae. Abrimos nuevamente un paréntesis y vamos a buscar ahora el texto de dependencia. Del texto dependencia queremos obtener los dos primeros caracteres. Recuerden colocar la coma. Te dice posición inicial. Va a ser desde la primera posición, ¿vale? Coma, número de caracteres. Queremos 2 caracteres. Y por último, cerramos paréntesis, ¿vale? Ahora sí, ya tengo 4 de los datos que requiero. Me faltan solo 2. Nuevamente, después de cerrar el paréntesis, oprimimos coma y le pedimos a Excel la herramienta extrae para poder extraer los últimos 2 datos. Abrimos un paréntesis y recuerden que ahora nos pide el número de cobro, pero ya no te requiere coma la posición desde el inicio, te lo requiere a partir de los últimos 2 dígitos. Entonces, donde dice posición inicial, le vas a poner tú desde la tercera posición. Y coma, ¿cuántos números de carácter quieres? Solo 2, ¿vale? Cerramos el paréntesis. Y ahora sí, ya tenemos todos los datos. Solo que mucho cuidado aquí, porque ahora deben de cerrar todos los paréntesis que abrieron con anterioridad. Abrieron el paréntesis de concatenar y el paréntesis de extraer. Entonces, una vez cerrando el paréntesis de extraer y el paréntesis de concatenar, pueden darle Enter. Y automáticamente, como ustedes pueden observar, nos da nuestro código y ya no necesitamos sacar uno por uno los códigos, porque ahora lo que debemos hacer es autorrellenar la columna y nos va a dar el código de cada uno de nuestros empleados. Y fácil, ¿verdad? A pesar de que es una fórmula muy larga, nos ayuda muchísimo porque el resto ya no la tenemos que escribir de nuevo, ya solo
lo que hacemos es rellenar la columna. Espero haya quedado muy claro. Ahorita pueden visualizar la fórmula aquí en el apartado de fórmulas o de texto y solo mucho cuidado con los paréntesis, con las comas, ¿vale? Con abrir y cerrar adecuadamente sus paréntesis. Síganme conforme están realizando sus prácticas para que no tengan dudas, ¿vale? Ahora sí, vamos a continuar con la siguiente instrucción. Nos dice agregar una nueva hoja a este libro nombrada como cálculos y en ella copiar las columnas nombre, apellido, fecha de ingreso e importe de la hoja de viáticos. Bueno, vamos a proceder. Nos regresamos a nuestra planilla. Le pedimos a Excel que nos agregue una nueva hoja. Pueden hacerlo desde inicio, ¿vale? Entonces, aquí desde inicio le dan la opción de insertar y buscan insertar hoja, ¿ok? O lo pueden hacer desde aquí abajo, ¿vale? Desde su panel le dan la opción de insertar hoja de cálculo. Le dan un clic para que les inserte su hoja de cálculo y cambian el nombre. Clic derecho, cambiar nombre de la hoja de cálculo. Y la van a nombrar como cálculos. ¿Vale? En esta hoja vamos a pasar la siguiente información. Recuerden que la información es de la hoja de viáticos y queremos pasar el nombre del empleado. Queremos pasar el apellido. Recuerden oprimir el comando control. Queremos pasar la fecha de ingreso. Control y selecciono la información. Queremos pasar el importe. Control y selecciono la información. Ahora, copiamos, control C y pegamos en la hoja de cálculos, control V, ¿ok? Ahora, si por ahí hay alguna situación en cuanto a la forma de pegar, bueno, y no les pasa tal cual el documento, antes de pegar van a darle clic derecho y en donde dice la opción pegado especial, ¿vale? Van a encontrar más herramientas de pegado. Ahí pueden encontrar la herramienta para que su información pase sin verse afectada, ¿ok? Entonces, así de observaje, si por ahí los datos se desaparecen como a mí, lo único que deben de hacer es ajustar el tamaño o el ancho de esta columna para que automáticamente se visualicen todos sus datos, ¿ok? Y bueno, revisando qué más quería la información, nuestra instrucción, agregar la hoja, listo, copiar las celdas, listo, y con eso hemos terminado esta instrucción. Vamos a continuar, dice, al final de los datos copiados, en una nueva columna rotulada como días de licencia extra, se deben calcular los días de licencia adicionales que tiene para usufructuar los empleados. Para esto se debe tener en cuenta que por cada 4 años trabajados se genera un día adicional, tomando como referencia para calcular los días de la fecha actual y la fecha de ingreso. Ok, mucha información, ¿verdad? Pero van a ver cómo es muy fácil. Nos vamos a nuestra planilla, vamos a rotular aquí en este espacio una nueva columna. Recuerden copiar el formato de un lado y pegarlo. Escribir, ¿vale? El rótulo que viene siendo